Buenas tardes con todos. El taller de animales de compañía les da la bienvenida. Es necesario mantener el orden dentro de la sala virtual. Por ello, todos los participantes deben mantener su audio y cámaras desactivadas durante toda la videoconferencia. Se procederá a retirar de la sala a aquel que incumpla esta indicación. Deben escribir sus nombres completos, universidad o instituto al cual pertenecen, correo electrónico y si son estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, favor de incluir sus códigos de estudiantes. En el chat pueden escribir todas sus preguntas. Al finalizar la exposición procederemos a leerlas para que así el ponente pueda responder a todas sus dudas y consultas. Bueno, antes de iniciar este seminario, quisiera brindarles una pequeña reseña sobre el TAC y quiénes somos. El taller de animales de compañía está conformado por estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes nos caracterizamos por tener un gran interés en aprender más de animales de compañía. El TAC fue creado en el 2003 gracias a la iniciativa de un grupo de estudiantes de los primeros años de estudio, quienes creyeron en la necesidad de fomentar un adecuado manejo de los animales, los cuales llegaban a la facultad con fines de enseñanza e investigación. Este grupo fue legalizado con resolución de decanato de fecha 25 de noviembre del 2003 y ratificado con resolución rectoral del 7 de enero del 2004. Nosotros como equipo TAC tenemos los siguientes objetivos: promover el adecuado manejo de los animales que llegan a nuestra facultad con fines de estudio e investigación. Investigar, incentivar un compromiso entre los miembros de la comunidad y sus mascotas. Y, por supuesto, fomentar la importancia de la capacitación permanente en los futuros médicos veterinarios y profesionales que ya ejercen esta maravillosa carrera. Realizamos diversas actividades académicas, como charlas, seminarios y cursos. Todo ello nos permite integrar a diferentes médicos veterinarios, tanto nacionales como también extranjeros, y así poder intercambiar conocimientos y experiencias enriquecedoras de nuestra vida profesional. A continuación, damos la bienvenida al señor decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, el doctor Alfredo Delgado Castro, quien inaugurará el certamen de la Facultad a la Acción. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Mil disculpas por estos problemas que están sucediendo, que es parte del trabajar en vivo y con la conectividad, ¿no? Mi nombre, si algunos no me conocen, soy Rosa Amelia Perales Camacho, vicedecana académica de la Facultad de Medicina Veterinaria, y tengo a cargo el trabajo que realizan los estudiantes del taller de animales de compañía. Bienvenidos todos a la jornada académica. Reciban un saludo fraterno a través de la virtualidad. Y para nosotros es un placer que a través de esta jornada académica los estudiantes del taller puedan cumplir con parte de sus objetivos que se trazaron cuando fundaron el taller estudiantil. Muchas veces nosotros pensamos cuando ingresamos que hemos ingresado para aprender, ¿no? Y cuando salimos de la universidad, salimos para servir. Y es parte de lo que se cumple ahora, gracias a la participación de los ponentes en esta jornada, que están compartiendo con nosotros sus experiencias y nos acercan mucho más a la realidad de lo que viene a ser nuestra carrera, ¿no? Por eso mi agradecimiento infinito a todos los profesionales que han participado en los diferentes webinars que ha organizado el taller de animales de compañía. Y también quiero aprovechar este momento, no solamente para agradecer, sino felicitar a todo el equipo que conforma este grupo estudiantil que está liderado por Elizabeth Quispe, que en este año se han trazado no solamente realizar este tipo de reuniones, sino también con los tips que se están compartiendo a través de las redes y con la creación que han hecho de su canal de YouTube. Gracias a todo el apoyo de los ponentes que nos están brindando las grabaciones para que sean compartidas con fines de educación, ¿no? Y dicho todo esto, una vez más a todos ustedes agradecerles
y motivarlos a que siempre estén así, ¿no? Preocupados en su formación y seguir aprendiendo y no solamente aprender para uno, sino para compartir con los demás colegas, porque no en la universidad se termina la capacitación, esto tiene que ser constante, y de esta manera haremos que nuestro gremio sea fuerte y nuestras escuelas también. Muchas gracias. No sé si, chicas, ustedes han visto si el señor decano ha podido ingresar nuevamente. Así se encuentra. Entonces, los dejo con el doctor Alfredo Delgado, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, quien va a inaugurar el certamen a nombre de todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, ante todo, buenas tardes con todos los que están en esta virtualidad, en esta nueva normalidad que así lo hemos llamado. Es para la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos un orgullo que se lleven eventos como el que estamos ahora iniciando. Son eventos que nos llenan de alegría, nos llenan de emoción porque reúne a lo más graneado de lo que es la juventud y también reúne a lo más graneado que son los profesionales jóvenes que están hoy día destacando en el campo de la medicina de los animales de compañía. Nosotros siempre hemos tratado de privilegiar en todo momento el funcionamiento de los grupos estudiantiles. Es así que allá por los años 2000 y algo más se empiezan a crear estos grupos estudiantiles y ahí se ha ido sumando uno tras otro y evidentemente el taller de animales de compañía es uno de los que mejor cohesionado ha estado en los últimos tiempos. Y esto fundamentalmente es porque han encontrado en la doctora Rosa Perales a una persona que ha tratado de aglutinar a las personas que están metidos en este ambiente, por así decirlo, de una manera coloquial, pero que es una de las ramas de la medicina veterinaria que amamos tanto, que es lo que nos llama la atención. ¿Qué les puedo decir? Que han pensado, que han sido muy buenos en pensar en un evento que los actualice, que los ponga en contacto con la realidad, que los ponga en contacto con los profesionales jóvenes en esta rama tan importante y que cada día va creciendo mucho más. Encuentro entre los que asisten al curso a los que alguna vez fueron mis alumnos en otra asignatura, pero también me da gusto encontrar a profesionales jóvenes que también en otro tiempo han sido mis estudiantes, no solamente en San Marcos, sino en otras universidades, como puede ser el caso de Juan Diego Asensios, y así podría ir mencionando algunos más, incluso creo que tengo a alguien de la científica por ahí, de la Universidad Científica del Sur, con quienes nos ha tocado compartir aulas. Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los profesores, que nuestros alumnos vengan atrás de nosotros y nos enseñen la senda del quehacer en la medicina veterinaria, que nos reactiven, que nos reactualicen y que a ustedes los puedan guiar un poco más allá de lo que ya sus profesores en algún momento les han dicho y que estos que vienen de afuera, los disertantes de este ciclo de conferencias, que se ha llamado de la Facultad a la Acción, que me parece muy bien también ese nombre, les van a dar y les van a orientar y les van a abrir un poco más los ojos en esta rama de nuestra medicina veterinaria. Yo encantado de estar con ustedes. He pedido especialmente a la doctora Rosita Perales que me permita estar con ustedes. Casi me pierdo porque estos problemas de conectividad son así, pero ya estamos acá. Y nuevamente, bienvenidos a los que son de casa, bienvenidos a los que vienen de afuera, ¿no? Y que están en el taller de animales de compañía los parabienes para que que este evento que los va a reunir durante 3 sesiones o 3 días sea lo más provechoso posible, de eso no me queda la menor duda. Por lo menos conociendo a los disertantes que son profesionales jóvenes, que, repito, han sido alguna vez mis alumnos, y no por eso son buenos, sino porque ellos han sabido forjarse un camino de éxito, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con ustedes, chicos, que son todavía estudiantes y que están terminando y que son fundamentalmente los últimos años. Y no solamente con los que están en los últimos años, sino que los que vienen de abajo son los que tienen que empujar esta
esta noble tarea de poner bien en alto nuestra carrera de medicina veterinaria, sobre todo hoy en día que se habla tanto de conceptos como una sola salud. Entonces, es motivo pues para regocijarnos y recibir en nuestra casa de estudios a los que nos visitan y darles el apoyo necesario y las condiciones como para que puedan desarrollarse y les puedan dejar sus impresionantes, sus experiencias, sus impresiones y su modo de trabajar en esta noble tarea de darle auxilio a los animales de compañía. Entonces, dicho estas cosas, con el saludo cordial de la Facultad de Medicina Veterinaria, a nombre de ella, el decano, pues en este caso estoy dando por inaugurado este magno evento y deseándoles pues que sean todo un éxito en estos 3 días de trabajo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro decano. A su vez, queremos pedirle disculpas por los problemas de conectividad presentados y además queremos informarle a nuestros asistentes que podrán tramitar un certificado de asistencia, si es que así lo desean, pagando un monto de 20 nuevos soles y también si cumplen el requisito de asistir a todas las charlas de la jornada, es decir, a los 3 días. Posteriormente, se pasarán los datos sobre las cuentas bancarias y información más detallada a los correos de los asistentes que cumplan este requisito. Bien, el día de hoy el seminario se titula Urgencias en Nefrourología, a cargo del médico veterinario Marco Vega. Esta charla está auspiciada por las diversas marcas, como se puede observar en el banner. Y bueno, presentamos al doctor Marco, quien es médico veterinario de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas en el año 2003. Además, ha sido director médico de UCIVET desde el año 2014. Ha tenido capacitación en nefrología clínica y medicina intensiva en múltiples cursos en el Perú y también en el extranjero. Además, es iniciador en el Perú de terapias de reemplazo renal para el tratamiento de injuria renal aguda, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Ha sido ponente en temas de nefrología clínica y medicina intensiva en distintos cursos en el Perú y el extranjero. Y es estudiante del programa de segunda especialidad en medicina de animales de compañía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor accedió amablemente a compartir un poco de su tiempo y sus conocimientos con todos nosotros, para así llevar a cabo esta charla, la cual fue apoyada y difundida por el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, o más conocida como CERCEU, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, sin más que decir, damos pase al doctor Marco para que pueda presentar sus diapositivas. Buenas tardes, doctor. Ahí está perfecto. Ya, ok. Muy bien. Bueno, nuevamente discúlpeme por la demora. Hay cosas que no puedo manejar, como es las computadoras, ese tipo de cosas. No soy muy hábil en esto. Bueno, mi nombre es Marco Vega, soy el director médico de UCIVET y me dedico hace unos años ya a la medicina crítica, al nefrointensivismo, a la medicina neurológica. Entonces, hoy día, gracias a la invitación de los colegas, pues voy a compartirles las 4 emergencias nefrológicas, ¿sí? Es importante porque en la clínica diaria es lo que vemos, ¿sí? Es lo que vemos. Entonces, es algo que creo que nos va a servir a todos para poder diferenciar emergencia de urgencia y poder trabajar mejor en bien de nuestros pacientes. Ese es el fin de la profesión. Bueno, este es UCIVET, es el centro de cuidados críticos que yo dirijo. Es una empresa que tiene ya unos 6 años en el mercado y creo que en estos 6 años hemos crecido muchísimo, hemos mejorado también muchas cosas. Y bueno, tenemos el primer centro de hemodiálisis del país, así que creo que pronto haya más centros de hemodiálisis porque es muy útil. Y bueno, de eso no hemos venido a hablar. Bueno, hay que diferenciar claramente qué cosa es una emergencia y qué cosa es una urgencia, ¿sí?
Una emergencia es toda situación que conlleva el riesgo de la muerte inminente del paciente. Generalmente está asociada a pérdidas de conciencia, shock, azotemia severa, aumento de la presión intracraneana severa, hemorragias masivas, etc. Hemorragias activas, atropellamientos, convulsiones con pérdida de conciencia. Eso es una emergencia. Eso debe ser atendido de inmediato. ¿Qué cosa es una urgencia? Es aquella situación donde se requiere atención médica inmediata, ya, en ese momento. Entonces, estas tienen que ser atendidas también de manera inmediata para poder salvar la vida del paciente. No todas las consultas de emergencia son realmente emergencias. Algunas son urgencias. Por ejemplo, nosotros atendemos urgencias y atendemos emergencias. Ahora, el cliente tiene conceptos a veces un poco confusos de lo que es una emergencia y qué es una urgencia. Entonces, si nosotros tenemos dos pacientes, imaginemos un perro convulsionando y uno que se rasca la oreja, y los dos entran por emergencia, ¿cuál creen que se debe atender primero? Bueno, el que probablemente muera, el convulsivo. Pero claro, al propietario, el rascado de oreja también es una emergencia, ¿no es cierto? Pero nosotros somos los médicos, nosotros somos quienes tenemos que decidir a quién vamos a atender primero. Y lo que tenemos que hacer es atender primero al que es más probable que muera si no recibe una atención inmediata. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, y en los centros hay que poner un triaje acerca de cuál es la urgencia, cuál es la urgencia, cuál es la emergencia y cuál va a ser el orden. Y los clientes tienen que aprender a respetar eso. De hecho, gracias a la pandemia hay muchas cosas que han sido, bueno, hay muchas cosas negativas respecto a la pandemia en nuestro país, y hay muchas cosas positivas, ¿no? O sea, los clientes ahora entienden que no pueden estar como unos locos esperando en la sala de espera. Tienen que respetar el orden de llegada, hacer las citas, y ese tipo de cosas son muy, muy importantes. Bueno, esto de acá, ¿ustedes creen que es una urgencia o es una emergencia? Bueno, esto es una urgencia. El perro tiene unos cálculos en la vejiga, múltiples, muchos cálculos en la vejiga, muchos urulitos, pero que no le causan una azotemia. El perro está bien, come, orina sangre, lógicamente, pero anda bien. Sus niveles de creatinina, su urea, su fósforo, su potasio, todo está normal. Y es porque no ha conllevado una obstrucción uretral, ¿sí? Pero si es que una de estas piedras obstruye la uretra, ahí ya pasas a la emergencia, ¿sí? Porque eso conlleva azotemia, y la azotemia es una emergencia. Entonces, una urgencia se puede convertir en emergencia de todas maneras. Es algo que hay que tener claro y hay que saber interpretar. ¿Cuáles son las emergencias en nefrología? Bueno, tenemos 4. La injuria renal aguda, o la insuficiencia renal aguda, como le llaman normalmente. La emergencia obstructiva, la oliguria o anuria, y el uroabdomen. Aunque el uroabdomen es un poco controversial, ¿no? Hay uroabdomen que no necesariamente es una emergencia, porque conlleva, generalmente está asociado a traumas, y los traumas no siempre son una emergencia. O sea, primero hay que estabilizar al paciente para poder recién pensar en algún tipo de cirugía de control de daños o algo así. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de mi favorita, que es la injuria renal aguda. En estos rayos, en estas imágenes quería mostrarles que en urología tenemos que usar siempre todos los medios diagnósticos posibles, ¿sí? Hacemos rayos X, hacemos ecografía, hacemos sondajes. Lo que están viendo esta imagen, la que está por debajo, es una uretra en una perra.
Y es súper importante tener siempre las herramientas o mandar a que te hagan los rayos o mandar a que te hagan las ecografías, pero es importantísimo hacerlas, ¿sí? No hay que asumir, hay que hacer las cosas. Bueno, una injuria renal aguda. ¿Cuáles son los signos clínicos de una injuria renal aguda? Azotemia, el aumento del boom creatinina y fósforo y muchas veces potasio también, o la deficiencia de potasio también. Vómitos, diarrea, anemia y dolor. Si pensamos en vómitos, diarrea, anemia y dolor, esto es súper inespecífico. ¿Cierto? Es súper inespecífico porque estos signos clínicos también son signos clínicos de parvovirus, son signos clínicos de gastroenteritis, de, no sé, cualquier otra patología. Vómitos, diarrea, anemia y dolor. ¿Ok? Entonces, al ser tan inespecífico, necesitamos apoyarnos de medios diagnósticos complementarios, como en este caso sería el laboratorio clínico. El laboratorio nos da la respuesta acerca de si se trata de una injuria renal aguda o si se trata de alguna otra patología. Entonces, algo muy, muy rápido es entender también que la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica y la injuria renal aguda son cosas totalmente distintas. Cronicidad se refiere a tiempo, mientras que la injuria renal aguda es súbita, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Ambas, la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica, como se le llama actualmente, es irreversible, mientras que la injuria aguda es reversible. Es potencialmente reversible, si es que se descubre cuál es el agente que está agudizando al paciente. Estas dos patologías renales tienen un punto medio que se le llama el enfermo renal crónico agudizado. Y este enfermo renal crónico agudizado es el que más probablemente muera, ¿no? Porque tienes una enfermedad crónica con falta de estructura y acompañado de eso tienes una injuria renal aguda que está asociado a disfunción. Entonces, el hecho de tener un paciente crónico quiere decir que es disfuncional. No, no necesariamente, porque crónico quiere decir también que activó sus mecanismos de compensación. Y el paciente que activa mecanismos de compensación es un paciente que se va a ir compensando en el tiempo para poder manejar la función. Entonces, este paciente crónico es el paciente que debemos buscar, mientras que el paciente agudo es el paciente que nos va a buscar a nosotros, ¿sí? Entonces, el crónico agudizado es el que está más complejo de todos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de entender la diferencia entre un paciente crónico y un paciente agudo. Estos son dos riñones, uno de un agudo y uno de un crónico. Lógicamente, ambos están muertos, ¿no? Si vemos el riñón de la mano izquierda, vemos que es un riñón con la superficie regular, lisa, con una diferenciación córtico-medular demarcada, con una pelvis renal de un tamaño adecuado, ¿sí? No hay grandes alteraciones, o sea, de hecho tiene una nefritis. Esa nefritis la podemos ver en una macroscopía. No, la nefritis se ve microscópicamente. El color del órgano, bueno, el paciente está muerto, así que el color siempre varía, pero sí definitivamente dense cuenta la diferencia con el riñón del lado derecho. Es un riñón que tiene depresiones, con una diferenciación córtico-medular que no es muy clara, con una pelvis muy dilatada, infiltrada de grasa. Entonces, eso te está hablando de tiempo, ¿cierto? El tiempo de evolución del paciente que lo llevó de una agudización a una cronicidad, a una cronificación, tiene que ver con tiempo. Entonces, si vemos estos dos pacientes, vemos que uno murió con los riñones con una estructura buena,
pero con una función mala, y el otro murió con una estructura mala y con una función probablemente buena, porque este paciente se llamaba Goldie y no murió de injuria aguda, murió de otra cosa, murió de pancreatitis. Entonces, esto te demuestra que el organismo activa sus mecanismos de compensación para que la función siga siendo lo más eficiente posible. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad renal aguda y una crónica? Pues el tiempo de evolución. Fíjense cómo la curva de la injuria aguda es súbita. Es súbita. Pasas de 2 de creatinina, pasas de 1 de creatinina a 10 de creatinina en un día, en 2 días, en 3 días. Y luego puede regresionar. Puede volver a la normalidad. Podría volver a la normalidad. Mientras que el paciente crónico, en el tiempo, va aumentando su valor de creatinina, que viene a ser el factor de filtración. Hoy veía una consulta con una gatita que tiene enfermedad renal crónica estadio 3, y eso es lo que le explicaba a la dueña, ¿no? O sea, es el tiempo de evolución. Es el tiempo en el que el paciente empezó de una forma, en una creatinina de 1.5, y en, ¿qué te digo?, 10 años se volvió 4, o 5, o 6 de creatinina. Entonces, es el tiempo, sin embargo, hay compensación, y la urea está en valores normales, y si aún así la urea estuviera fuera de lo normal, el cuerpo se compensa para poder vivir en esta azotemia constante. En enfermedad renal aguda, el agudo no se pone agudo porque sí, ¿sí? El agudo se pone agudo por diferentes factores de agudización. Entonces, en nuestro mercado, en nuestro medio, el primer factor de agudización que tenemos es la Ehrlichia, o la anaplasma, o la leptospira. Esos son nuestros factores de agudización número 1, ¿sí? Las enfermedades infecciosas. También las infecciones urinarias son súper comunes, pero no las diagnosticamos correctamente. Las infecciones urinarias se deben diagnosticar siempre por medio de un estudio de orina completo, más un cultivo bacteriano de orina tomada por punción vesical. Esa es la mejor forma de tomar orina para tener un estudio certero, ¿sí? Cuando tomamos por colecta, no es tan certero. Nos puede dar información falsa acerca de la flora bacteriana genital o uretral, ¿no? En el caso de los machos. Entonces, lo mejor es acostumbrarnos a hacer punciones vesicales. No es algo tan complejo, es algo que se puede manejar fácilmente. De hecho, el estudio rápido del sedimento urinario, como está en la imagen de abajo, te puede mostrar rápidamente si es que tienes o no tienes un proceso inflamatorio asociado a bacterias. ¿Sí? Eso es un estudio muy rápido, lo haces en 5 minutos. Y te puede decir rápidamente en el consultorio mismo si es que tienes que cultivar esa orina. La pancreatitis me parece súper importante también, porque la pancreatitis es un efecto de la injuria aguda, pero también la pancreatitis viene sola por temas alimenticios, temas metabólicos. Entonces, la pancreatitis genera una cascada inflamatoria que termina produciendo complejos inmunes que van a generar una glomerulopatía. Y esta glomerulopatía va a generar una injuria aguda. Entonces, la enfermedad renal aguda o la injuria renal aguda no es algo que se trata con fluidos, ¿sí? O sea, no, el gran error que hemos tenido durante muchos años es ese. O sea, ¿qué tiene el paciente? Está azotémico. Ponle fluidos, 3 días. A ver qué pasa. No, ahí no está la solución. Ahí lo que estás haciendo es diluir, estás haciendo trabajar más esos riñones. Lo que hay que hacer es buscar la causa de la agudización. ¿Por qué se puso agudo el paciente? Tiene Ehrlichia, tiene anaplasma, tiene leptospira,
Tienes pancreatitis, tienes infección urinaria, tienes dermatitis, tienes enfermedad periodontal, tuviste tuosepsis, no lo sé. O sea, hay que buscar. ¿Es hipertenso tal vez? Tal vez eso lo está llevando a la agudización. Hay que manejar un abanico grande de diagnósticos diferenciales de por qué el paciente se puso agudo y comenzar a descartar uno por uno, a ver por qué estás agudo. Y una vez que descubres el factor de agudización, 1 o 2 o 3 factores de agudización, comienzas a darle tratamiento específico. Entonces, una vez que tienes el tratamiento específico del paciente, la creatinina y la urea van a comenzar a ceder. Y ese es el secreto del asunto. La enfermedad renal aguda, la injuria aguda, también tiene una clasificación, ¿sí? Y se llama la clasificación IRIS, la clasificación IRIS-AKI. Esta clasificación está relacionada al valor de creatinina. Y vemos que esta clasificación divide la enfermedad aguda en 5 estadios, en 5 grados, ¿sí? El grado 1, que es con un valor menor de 1.6 de creatinina, el grado 2 de 1.7 a 2.5, el grado 3 de 2.6 a 5, el grado 4 de 5 a 10, y el grado 5 de 10 a más. Entonces, esto es la tabla de agudo, ¿eh? No tiene nada que ver con enfermedad crónica, esto es solamente para agudo. Entonces, si nosotros pensamos en enfermo renal agudo, tenemos que manejar estos 5 grados. Ahora, si queremos pensar en enfermo crónico, el enfermo crónico tiene una clasificación, una subestadificación de 4 estadios. El estadio 1, con una creatinina menos de 1,4, el estadio 2, con 1,4 a 2, el estadio 3, con 2,1 a 5, y el estadio 4, con más de 5 de creatinina. Pero ojo que este crónico es un paciente que vive en constante compensación. El paciente agudo es el paciente que tiene signología clínica y aquel que va a ir a la clínica porque dejó de comer o porque está vomitando, porque tiene diarrea, qué sé yo. Y además hay una subclasificación que dice que la azotemia progresiva con un aumento de 0.3 miligramos por decilitro de creatinina cada 48 horas nos está hablando de un paciente agudo. Entonces, si nosotros tenemos hoy día un paciente que tiene 0.9 de creatinina y para pasado mañana tiene 1.2, ese paciente es probablemente agudo, ¿sí? Ahí está la importancia de medir bioquímica sanguínea todos los días. Todos los días. O sea, en un paciente que tienes en internamiento porque tiene una injuria aguda o una azotemia, tienes que medir creatinina, urea, fósforo y potasio si es necesario y hacer un hemograma todos los días, ¿sí? Si es necesario 2 veces al día, 2 veces al día. Porque es la única forma de poder saber si nuestro tratamiento está dando resultados. No sé de dónde sale el concepto de hacer, de internar al paciente 3 días con suero y a ver qué ondas, a ver qué respuesta va a dar, si no estamos midiendo día a día la respuesta que estamos obteniendo, ¿sí? Perdón, denme un segundo. Ya. Ahora, entonces, si se dan cuenta, la diferencia de estas dos enfermedades es muy amplia. O sea, el paciente agudo es el paciente que probablemente muera y el paciente crónico es el paciente que vive con su enfermedad y nos toca ayudarlo a vivir mejor. ¿Sí? Entonces, hay que disociar estas enfermedades. El hecho que tengas un paciente con una creatinina mayor de 5, que tenga azotemia, o sea, que tenga signos clínicos, no quiere decir que es crónico. ¿Sí? Entonces, a mí suelen mandarme pacientes
para internamiento o para hacerles hemodiálisis o algún manejo especial, con diagnóstico de crónico, pero cronicidad quiere decir otra cosa, ¿sí? Así que ese concepto, ténganlo bien claro, es bien importante. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer ante un paciente agudo? Aparte del tratamiento convencional de fluidoterapia y manejo del agente causal, pues podemos hacer hemodiálisis. Es una terapia solamente para pacientes agudos. Probablemente causada por un inmunocomplejo, producto de la hemorragia de la piedra. La hemodiálisis es una terapia de reemplazo renal extracorpóreo que nos permite manejar pacientes agudos y darles una mejor expectativa y calidad de vida. Vale la pena aprender sobre la técnica y sobre la utilización que podemos dar de la vía terapéutica. Como ven ahí, el filtro se comienza a llenar de sangre, ¿no? El filtro de hemodiálisis, usamos un filtro F4 HPS. Es el que normalmente usamos. Usamos dos tipos de filtro, un F4 HPS y un FX Pyatt. Bueno, esta es la terapia de reemplazo renal. No la hacemos muy seguido, dado que no es el tratamiento de elección para todos los pacientes, pero sí es muy útil, ¿no? De hecho, le quita la urea en cuestión de horas. Pero bueno, en el tema de injuria renal aguda hay muchísimo que hablar, porque es una enfermedad, es una patología que se lleva a los pacientes, ¿sí? O sea, es lo que, cuando un paciente entra con una creatinina de 3, su probabilidad de muerte es de 30%. Si es que esta sube a 7 es de 70%. Si llega a 9 es de 90%. ¿Sí? Si pasamos el 10, seguimos en 90%. Suelen llegar pacientes de 15, 20 de creatinina, cuya probabilidad de vida es muy baja. Entonces, eso es porque no buscamos el factor de agudización. Si nosotros nos dedicamos a buscar el factor, le vamos a dar un tratamiento efectivo al paciente. Bueno, vamos a hablar sobre la emergencia obstructiva. También es súper importante porque es muy común, sobre todo en felinos, ¿no? La emergencia, la obstrucción de las vías urinarias conlleva una azotemia postrenal. ¿Qué quiere decir postrenal? Que ocurre como base después de los riñones. ¿Qué cosa está después de los riñones? Los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Sí? Hemos visto varios casos de pacientes felinos con cálculos ureterales, que lo llevan a azotemia. ¿Sí? Y esta azotemia lo termina dejando una enfermedad crónica. Entonces, ya se puede solucionar todo eso. De hecho, lo más común de todo es ver gatos con una obstrucción en la uretra que muchas veces terminan en uretrostomía. Yo soy un practicante de la uretrostomía, me gusta la uretrostomía, me parece que es una muy buena técnica. Así que, bueno, es cosa de que si te gusta o no te gusta, ¿no? La hidropropulsión miccional es una técnica por la cual podemos eliminar cálculos hasta de 5 milímetros de la vejiga, sin cirugía. ¿Sí? 5 milímetros sin cirugía. Para una hembra es perfecto. Lo hemos practicado muchas veces. Básicamente de lo que se trata es de llenar la vejiga con fluidos, con cloruro de sodio, y parar al paciente, ponerlo en 2 patas, en vertical, dormido, lógicamente, todo esto es dormido, ¿sí? Y presionar la vejiga para que los cálculos que se posan en el trígono vesical salgan con la primera micción. Funciona espectacularmente bien. Espectacularmente bien. Es cosa de aprenderlo y practicarlo. Así podemos evitar muchos cálculos en pacientes. En pacientes machos lo he utilizado un par de veces, me ha ido bien, pero son cálculos más pequeños de hasta 2 milímetros. Y también ha funcionado bastante bien. En gatos no se hace, no hay forma de hacerlo. Así que eso es lo que hay, es una muy buena forma de evitar la cirugía. Esta es la técnica, véanla, bueno, no se ve muy claro, ¿no? Pero ahí está saliendo la orina y ahí están las piedras. Entonces, vamos a ver si se ve algo más.
Es como que estamos exprimiendo la vejiga, ¿sí? Pero por fuera, el paciente completamente dormido. Lo que se obtiene son los cálculos de hasta medio centímetro de diámetro. Y bueno, ¿cómo es la fisiopatología de esto? Lo que ocurre es que al haber una obstrucción en la uretra, aumenta la presión intravesical. Y este aumento de presión intravesical aumenta la presión dentro de la pelvis renal. El riñón es un órgano duro, es un órgano que no es muy elástico, ¿no? De hecho, está cubierto por una cápsula más dura aún, y esto impide que el riñón pueda expandirse para aguantar la presión. Entonces, lo que ocurre es que ocurre un barotrauma en los riñones dejan de recibir sangre por este aumento de presión intravesical, intrarrenal, y comienzan a morir nefronas, y al morir nefronas y no poder filtrar por la obstrucción, terminas en una injuria, ¿no? Entonces, hay que diagnosticar rápidamente esto, ¿no? O sea, ¿por qué el paciente está con la vejiga tan llena? Pues lo que pasa es que tienes un urolito o un tapón mucoso o algo que te está obstruyendo. Hay que liberarlo rápidamente de esto. Estos son urolitos que hemos obtenido, los que vemos arriba en el lado izquierdo son los urolitos que obtuvimos con la hidropunción. En la siguiente imagen son de unos urolitos que obtuvimos de un gatito de 3 meses. Miren, esa es una jeringa, es una aguja número 21x1. Y miren la cantidad de cálculos que sacamos del pene de ese gatito. De hecho, es un gatito que lo terminamos haciendo uretrostomía. La siguiente es una imagen de urolitos de una vejiga, de la primera imagen que vimos. Y esta otra son unos rayos X con una técnica de neumocistografía, en la que vemos los cálculos en medio de la vejiga. Es una gran cantidad de piedras. Entonces, estas son cosas obstructivas que nos pueden causar problemas. ¿Qué hay que saber? Hay que saber sondear un gato macho. ¿Cómo sondeamos un gato macho? Bueno, estirando el pene para hacer que la uretra sea completamente recta, porque anatómicamente la uretra del gato tiene forma de S, gracias al músculo retractor del pene. Y si es que nosotros intentamos sondear al paciente con el pene retraído, no lo vamos a lograr nunca, lo vamos a hacer romper la uretra. Y no queremos romper una uretra, porque si rompemos una uretra, estamos haciendo mal el trabajo. Lo siguiente es hacer uretrostomía. A mí personalmente, como les dije, me gusta la uretrostomía. Pienso que es una técnica muy buena. Sé que hay colegas que no la practican y que son anti-uretrostomía. Bueno, es respetable, ¿no? De hecho, una vez tuve la oportunidad de conversar con el doctor Javier Moule acerca de esto, y él es anti-uretrostomía. No comparto su idea. El doctor Jody Lulich, de la Universidad de Minnesota, también es anti-uretrostomía, y de hecho, él investigó acerca de una técnica muy interesante para evitar la uretrostomía en gatos con obstrucciones recurrentes. Y la técnica es muy simple. De hecho, agarras al paciente y lo pones en un cuarto oscuro durante el tiempo que requiera su internamiento. Y lo que haces es manejar cistocentesis repetitivas durante el día, unas 4 o 5 cistocentesis durante el día, para liberar la vejiga constantemente. El secreto está en el cuarto oscuro, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema de la melatonina, de la glándula pineal, y hace que el gato esté más tranquilo, ¿no? Entonces, lograron desobstruir gatos de esta forma. Funcionó bien, pero yo creo que no me gusta mucho eso. No me gusta eso de estar haciendo funciones repetitivas de la vejiga. Más, creo que te va a causar más problemas que beneficios a mediano plazo, porque la vejiga es un músculo, tiene una mucosa, y pienso que va a causar más problemas que beneficios. Y bueno, y aparte de eso, es que el doctor Lulich, pues esto es una investigación, no es algo clínico, ¿no? Es un tema de investigación. Lo otro que hay que saber hacer es sondear una hembra. Sondear una hembra es súper importante, porque las hembras también se obstruyen, ¿sí? Es mucho menos frecuente que un macho, muchísimo menos frecuente. De hecho,
en estos años, todo el 2020, ya estamos acabando, he visto dos hembras obstruidas, no más. Machos, no sé, muchos. A la semana, 2 por lo menos. Entonces, sondear una hembra también salva vidas, ¿no? Y de eso se trata nuestro trabajo, o sea, de buscar lo mejor para el paciente. Los medios diagnósticos son súper importantes. Fíjense estas imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la ecografía que nos muestra el cálculo dentro de la vejiga como tal. Podemos medirlo y todo. Y esta otra técnica se llama la urografía. La cistografía contrastada. En este caso estamos usando un medio de contraste yodado, pamidol, y podemos ver un cálculo que está en la uretra, ¿no? Ahí ese puntito radiolúcido, en este caso, es radiolúcido, y esto es un cálculo que está en la uretra. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A hacer una retropulsión, o sea, devolver este cálculo hacia la vejiga para luego entrar a hacer una cistotomía. Estos 3 rayos X, el que vemos hacia la mano izquierda, nos muestra al menos 2 cálculos en la uretra peniana. El otro nos muestra el camino que está siguiendo la uretra. Como ven, hay una especie de fractura uretral debajo del ano. Y bueno, la otra es la imagen que ya habíamos mostrado. Entonces, una vez que tenemos el cálculo en la mano, pues debemos mandar a estudiarlo, ¿no? De hecho, a mí me gusta enviar los cálculos al Minnesota Urology Center, que es de la Universidad de Minnesota, financiado por Hills. Es un centro donde te hacen el estudio del cálculo gratuito, ¿sí? Lo que hacen es estudiarlo por microscopía infrarroja y la verdad es que no recuerdo en este momento cuál es el otro método que utilizan. Pero te describen el cálculo en sus 4 partes, porque el cálculo no es una piedra sólida, tiene 4 partes, tiene un nido, la piedra, la concha y la superficie. Entonces hay que estudiar cada uno de ellos independientemente. En este caso, este resultado, por ejemplo, es del paciente Facundo. El paciente Facundo Monge tenía 100% estrubita en la piedra. O sea, no tenía un nido, sino era 100% estrubita. Ok, hay pacientes que tienen el nido de una cosa, la piedra de otra cosa, la concha de otra cosa y la superficie de otra cosa. Entonces, ahí cuando te entregan este informe, te dan también una guía de alimentación. Porque muchas veces los cálculos que son metabólicos, o sea, los que no son de estrubita, tienen diferentes causas metabólicas para que se formen y se manejan por medio de alimentos. Así que bueno. Fíjense este paciente, por ejemplo. El gatito se llama Nino. Entra el 5 de marzo con un boom mayor de 180, un fósforo de 9, una creatinina de 16.6 y un potasio de 8.5. ¿Sí? Este paciente, después de ser sondeado, después de haber manejado su obstrucción y todo, tenemos una creatinina de 1.7 a los 3 días, con un fósforo de 4.1, con un potasio de 4.8, con un boom de 30. O sea, ahí no hay fluidos que ayuden, ¿entiendes? El problema está en diagnosticar, la solución está en diagnosticar al paciente. Si diagnosticamos correctamente, pues vamos a tener un tratamiento correcto y por lo tanto una respuesta adecuada. Bueno, la tercera emergencia es la anuria oliguria. Oliguria es aquella situación en la que el paciente produce menos de 0,5 ml por kilo por hora. La producción normal de orina es de 1 a 2 ml kilo por hora. Y la anuria es cuando produce nada de orina. O sea, cuando ya no produce nada, ¿sí? Acá hay un error en el concepto. Oliguria es menos de medio ml kilo por hora. Anuria es cuando no produce nada. Ok,
¿Tenemos soluciones para eso? Ay, sí, es poco probable. De hecho, las soluciones han ido cambiando al paso del tiempo. Miren, cuando yo empecé en esto, hace unos 6 años, más o menos 5 años, nos decían que había que utilizar dopamina para mejorar el débito urinario. Ok, puede ser, ¿sí? Puede ser, pero no es necesariamente la solución. Cuando ya los glomérulos han fracasado, han muerto, simplemente no hay filtración. Y cuando no hay filtración, no hay producción de orina, ¿sí? Si tenemos un paciente que está hipotenso, bueno, sí, pues usar dopamina es una buena opción, pero también es una buena opción utilizar furosemida, o también es una buena opción utilizar manitol, ¿sí? Entonces, hay protocolos de rescate de la función renal cuando detectamos la oliguria. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que debemos acostumbrarnos a medir producción urinaria. O sea, no es al ojo, ¿entiendes? Hay que cuantificarlo. Hay que cuantificar la producción urinaria para poder saber si el paciente necesita o no necesita un diurético, o si necesita o no necesita una droga adicional. Entonces, es súper importante y generalmente, lamentablemente, estos pacientes terminan muriendo. Porque si el paciente no elimina la urea, se va a intoxicar y va a morir. Entonces, es un problema. Esta tabla es súper importante porque nos muestra la reabsorción y secreción tubular. Por ejemplo, en el caso de la creatinina se reabsorbe 0 y se excreta 100, ¿sí? Entonces, si es que yo tengo 100 moléculas de creatinina, tengo que excretar las 100 moléculas de creatinina y reabsorber 0. En el caso de la glucosa, por ejemplo, el porcentaje de reabsorción tubular es de 100%. En el caso de la urea, se reabsorbe 50% de lo que es filtrado. ¿Por qué? Es necesaria para mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, hay algo que es importante que también creo que debemos tomar en cuenta, ¿no? La creatinina no es tóxica. La creatinina es un metabolito nitrogenado, pero que no te va a generar una toxicidad tan seria como la urea. La urea es realmente tóxica. Y la urea nos va a llevar a todos los signos de la uremia, ¿no? De la azotemia que tiene el paciente. Entonces, ¿cuál es el causante de la enteritis o de los vómitos o de la diarrea que tiene el paciente? Es la urea, no es la creatinina. La creatinina la medimos porque es el factor de filtración. Es aquel factor que nos está diciendo si es que mejora la filtración o no mejora la filtración. Entonces, es súper importante tener eso en claro. ¿Nos importa medir la creatinina todos los días? Sí, para saber si la filtración ha mejorado. ¿Nos importa medir la urea? Sí, nos importa medir la urea, claro que sí. Porque hay casos en los que se llaman los prerrenales, en los cuales la creatinina, o sea, mejora la filtración, pero sin embargo, la cantidad de urea comienza a aumentar. Y esto ocurre por un sangrado gastrointestinal que es inherente al proceso inflamatorio, o ocurre porque tienes una pancreatitis, o ocurre porque le estás dando proteínas adicionales al paciente. Entonces, esas cosas son muy importantes de tener claras, ¿no? Para poder saber si estás yendo bien, ¿qué tienes que hacer? Pesar al paciente varias veces al día, porque esto nos indica si el líquido se está quedando, ¿sí? O sea, medir la orina, pesar al paciente nos indica claramente si es que el líquido se está quedando. Porque si le ponemos, a ver, imagínate que entra un paciente con 10 kilos, ¿ya? Y el paciente está azotémico y está, no sé, vomitando y qué sé yo. Bueno, se maneja el cuadro clínico, se manejan los vómitos, se le da fluidoterapia y lo que sea necesario mientras buscamos el factor de agudización. Pero si hoy día pesa 10 y mañana pesa 10,5, ¿qué? ¿El perro subió de peso medio kilo porque Dios es grande? No, porque se está quedando agua. Porque nosotros le estamos dando fluidos. Entonces necesitamos medir esta
este débito, es obligatorio. Esto es básicamente un estudio del peso y la cantidad producida de orina en un paciente que llegó a tener orina cero, ¿no? O sea, si vemos este paciente producía 0, pesaba 25.4 a las 6:30 de la tarde. Para las 6:30 de la mañana, el perro pesaba 25.4, pesaba lo mismo y ya producía un poco de orina. En el protocolo de rescate que le dimos a este paciente, llegó a producir hasta 148 ml de orina en una hora, ¿no? Entonces, es importante tener ese concepto claro. En este caso, este es un paciente que entró en anuria. Este paciente con anuria entró con un BUN de 95, subió a 129 al segundo día, y luego estaba en 167 al cuarto o quinto día. Fíjense cómo la creatinina también se comienza a elevar. Aumenta la creatinina, aumenta el fósforo, que bueno, que no te lo están viendo desde el segundo estudio, te aumenta el potasio, que es lo que debía ser excretado. Entonces, si no lograste compensar al paciente y restablecer la función excretora en tus primeras 24 horas, ese paciente no tiene más futuro. Es hora de hacerlo dormir. Medir el UPC también es bien importante porque nos está hablando del daño glomerular que está ocurriendo en el paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un UPC de 2,76, que es completamente anormal, el día 2 de marzo, el 5 de marzo lo tenemos en 3,17, que quiere decirte de que hay mucho menos función glomerular. Fíjate, la creatinina de 86 el primer día bajó a 17. Esto es en orina, ¿eh? Esto es en orina. Entonces, si la creatinina no se está excretando por orina, se está quedando en la sangre. Y bueno, esta es la última emergencia, son los traumatismos de las vías urinarias. Básicamente, lo que ocurre en el trauma vesical es la ruptura de la vejiga. ¿Sí? La vejiga se rompe porque hay mala suerte, básicamente, porque conozco perros atropellados o gatos que se han caído del piso 10 que tienen la vejiga íntegra, y conozco perritos que por saltar y golpearse el abdomen se rompieron la vejiga. ¿Sí? O sea, son cosas que ocurren. El trauma vesical es algo así como esto. Tiene tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿por qué por qué ha cambiado un poco el concepto y ya no es una emergencia quirúrgica? Pues básicamente porque cuando usamos una derivación vesical, una derivación abdominal, podemos mantener al paciente sin azotemia, o sea, haciendo una talla vesical percutánea, podemos mantener al paciente sin azotemia o asegurarnos el drenaje de la orina fuera del cuerpo hasta que el paciente sea estable para entrar a cirugía. Si el paciente está muy choqueado o qué sé yo, está muy inestable, muy azotémico, pues primero debemos controlar antes de entrar a cirugía, pues no, lo más probable es que muera. En este caso, esta es una ruptura de uretra, entonces eso es algo que nadie quiere tener, porque la ruptura de uretra siempre termina siendo un problema. Es algo que podemos evitar también si hacemos las cosas con cuidado. Siempre que vamos a manipular una uretra, hagámoslo bajo sedación. No se hace sondaje de gato con el gato despierto. En lo posible, si el gato está obstruido o el perro está obstruido, antes de hacer el vaciado vesical por cistocentesis para liberar presión, hay que sedarlo, porque si no la respuesta muscular puede romper la vejiga y el movimiento del paciente puede romper la uretra. Entonces, son cosas que hay que tener en consideración. Bueno, este es el equipo de UCIBET de hace 2 años ya. Hoy día es nuestra cena navideña, así que hoy día vamos a cambiar esta foto. Y bueno, espero que haya sido de utilidad y cualquier duda estoy para absolverle. Agradecemos al doctor Marco Vega por la excelente ponencia. Asimismo, se les recuerda a nuestros asistentes
que pueden dejar sus preguntas y consultas a través del chat para que sean leídas y así el ponente pueda responder. ¿Alguna pregunta? Bien, mientras los chicos se van animando a hacer sus preguntas, recordar que el video de esta ponencia será publicado en el canal de YouTube del TAC con fines educativos. Agradecerle nuevamente al doctor por la maravillosa ponencia brindada el día de hoy y en reconocimiento a ello le estaremos enviando una constancia en nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el transcurso de estos días. Gracias, muchas gracias. Bien, doctor, tenemos la primera pregunta. A ver. Dígame. Doctor, cuando se refiere a estabilizar antes de proceder a una cirugía de vejiga, ¿se refiere a sondear o a cistocentesis? Y también se estabilizaría primero en casos de uroabdomen. Sí, o sea, de hecho, a ver, dame un segundo. A ver, cuando tenemos un paciente con uroabdomen, tenemos que vaciar la vejiga y asegurarnos que el potasio esté estable antes de entrar a la cirugía, ¿ya? En uroabdomen el potasio es súper importante. Cuando vamos a estabilizar un paciente, digamos, si tenemos la posibilidad de medir lactato, medimos lactato antes y medimos lactato después de unas 12 horas para ver si mejoró su lactato y nos aseguramos la perfusión sanguínea. Entonces, cuando hablamos de poner sondas subcutáneas y ese tipo de cosas percutáneas, me refiero a vaciar la vejiga, digo, vaciar el abdomen o vaciar la vejiga o poner una derivación vesical antes de entrar a la cirugía, controlar la azotemia lo más que se pueda para que de esta forma podamos entrar al paciente con más seguridad. O sea, por eso es que hay este cambio en el concepto de la emergencia quirúrgica del paciente con uroabdomen. Eso es algo que ha cambiado. Entonces, todavía se está en el proceso, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, si viene el paciente con uroabdomen, ¿debo entrar inmediatamente a cirugía? Bueno, yo ya no lo hago. Lo que hago es primero vaciar el abdomen, dejar una sonda de derivación y asegurarme que la creatinina, la urea, el fósforo, el potasio cedan un poco, asegurarme que el lactato ceda un poco antes de entrar a cirugía. ¿Sí? Cuando hablamos de una emergencia quirúrgica, es aquella emergencia, es aquel caso en el que tienes que entrar ya a cirugía. Entonces, esos conceptos han cambiado y yo creo que dependen mucho de la comodidad también del médico. Bueno, procediendo con la segunda pregunta del alumno Franco, su duda es, al realizar la hidropropulsión para la eliminación de los urolitos, ¿hay la posibilidad de que se pueda dañar la pared de la vejiga o uretra o causar alguna obstrucción a nivel uretral? Sí, siempre existe esa posibilidad. Y cuando tú vas a plantear la hidropulsión al propietario, tienes que decirle de que es una forma de evitar la cirugía si es que sale bien, ¿sí? Porque cabe la posibilidad que salga mal. O sea, si tú tienes un Yorkie y le encuentras cálculos de medio centímetro, pues lo más probable es que salga mal, ¿no? En cambio, si tienes un Schnauzer de unos 8 o 10 kilos y le encuentras cálculos de 4 milímetros, lo más probable es que salga bien, ¿sí? Entonces hay que usar un poco el sentido común. Si tienes un perrito pequeño, muy chiquito, y tienes un cálculo de 2 milímetros, lo más probable es que salga bien. No hay una forma de medir el diámetro de la uretra y tampoco hay un estudio que demuestre el diámetro de la uretra por tamaño o peso del paciente.
Entonces asumimos que hasta 5 milímetros puedes retirar, pero depende mucho del paciente. Ahora, si es que se dañan las paredes, sí, fíjate que cuando hacemos la hidropulsión miccional, termina haciendo una leve hematuria. Entonces yo personalmente lo que hago es darle una dosis de meloxicam después de haber terminado el procedimiento para que no haya dolor nada más y ahí se acaba. Y al día siguiente está orinando normal. Bien, continuando con la ronda de preguntas, Robin menciona, bueno, agradece por la ponencia. A su vez, su pregunta es, ¿qué tan efectivo es el azodil en perros para controlar la azotemia? ¿Quieres que te lo diga bonito o te lo digo feo? Azodil no sirve. Azodil no sirve para absolutamente nada. No hay un estudio clínico que demuestre la efectividad de azodil. Sin embargo, hay 4 estudios clínicos que demuestran que no sirve. El último estudio lo hizo la doctora Cheryl Ross de la Universidad de San Diego. Y este estudio demuestra que ni para pacientes en hemodiálisis. Entonces, no es un producto que sea de utilidad, en verdad, para la vida clínica, del clínico, ¿no? El colega Alex también lo felicita, doctor, por la excelente charla y su consulta es, debido a que en consulta diaria no es común contar con exámenes bioquímicos inmediatos, sino que se esperan los resultados hasta el día siguiente. En tal caso, ¿cómo se puede manejar sintomáticamente una incuria renal aguda? ¿Y cómo podemos aproximarnos más al diagnóstico sin esperar al día siguiente que lleguen los exámenes? A ver, bueno, sobre eso yo tengo que decirte algo que me parece que es bien importante. Sabes que cuando nosotros, médicos veterinarios, comenzamos a crecer en nuestros negocios, tenemos que invertir en el negocio, ¿sí? ¿Qué quiere decir invertir en el negocio? Quiere decir comprar equipos. Y el equipo más importante que debes tener en la clínica es un laboratorio, ¿ya? De hecho, yo soy un antibaños. Yo detesto los baños, detesto el bañadero, y lo he dicho muchas veces en mis charlas y lo voy a decir siempre, ¿no? Yo no apoyo las veterinarias que tengan bañadero. Con lo que te gastas en un bañadero, te compras un equipo de bioquímica sanguínea. El equipo de bioquímica sanguínea tiene que ser tu mano derecha. Tu ecógrafo es tu mano derecha. Tu equipo de trabajo es tu mano derecha. Entonces, si queremos crecer como médicos veterinarios y que se nos respete como médicos veterinarios, debemos invertir en nuestros negocios, debemos invertir en nuestra educación. No hay forma de saber, o sea, bueno, sí, si es que el paciente tiene un aliento urémico, sabemos que está azotémico, ¿no? O al menos está urémico. No hay una forma responsable de saber cuánto tiene de urea o cuánto es azúcar hasta que tenga ese laboratorio clínico que nos dice cuánto. Y más o menos en base a eso tú puedes dar un pronóstico. O sea, si yo tengo un paciente que entra con creatinina 3 versus un paciente que entra con creatinina 15, lo más probable es que el de 15 muera, ¿no es cierto? Entonces, también hay otra cosa, colegas, que hay que entender, y es que hay que ser muy sinceros con los niños, ¿no? O sea, totalmente crudos, ¿sí? Señora, tu perro lo más probable es que muera, tienes 90% de probabilidades de morir. Y al otro, pues, oye, tienes 30% de probabilidades de morir, que yo no sé si va a funcionar, ¿sí? Entonces hay que ser muy crudos, hay que ser muy sinceros, porque es la forma de ganarnos su respeto, ¿sí? Aunque no lo crean, al cliente le gusta mucho que sean duros y que no le escondan las cosas. O sea, hay que explicarles claramente que los exámenes son necesarios. Nosotros necesitamos exámenes para poder saber qué está pasando, porque si no, no podemos saber, no somos adivinos. Entonces, lo que sí te tengo que sugerir
mi estimado colega, es que en lo primero que debes pensar al equipar tu consultorio, tu clínica, no pienses en el bañadero, mi hermano, porque el bañadero, ¿verdad? Lo único que te trae es dolores de cabeza. Piensa en un laboratorio. Hay muchas ofertas en el mercado de laboratorios, así que creo que no hay gran problema con eso. Doctor, ¿y cuándo recomendaría hacer una medición de SDMA? SDMA se utiliza para encontrar pacientes crónicos solamente. O sea, en el paciente agudo se puede utilizar, sí, como un acompañante de la función, o sea, como un acompañante de la creatinina, ¿no? ¿Es tan importante? No es tan importante en pacientes agudos. En cambio, en paciente crónico, ese paciente que no tiene signos clínicos, pero que ya perdió función renal, en ese paciente es importante. Sería genial, por ejemplo, que nosotros como dueños de clínicas tengamos no sé, una oferta espectacular del proveedor que nos permita hacer SDMAs a mucho menor costo, porque eso te va a generar negocio. O sea, hay que pensar que nosotros somos médicos veterinarios y nos gusta vivir de lo que hacemos. Entonces, a la industria le conviene que nosotros vendamos sus productos. ¿Ok? ¿Y cómo detectamos un crónico? Generalmente es un hallazgo. En un estudio de control o lo que sea, un perro anciano, generalmente es un hallazgo. Ahora, ¿tiene que ser anciano realmente? No necesariamente. El otro día tuve que eutanasiar una perrita de 6 meses por una displasia renal. Ella estaba muy dañada, ¿no? Que se pudo haber diagnosticado mucho tiempo antes, con una ecografía, con un SDMA. Entonces, ¿cuándo es que hay que hacer SDMA? Todo el tiempo. En los pacientes sanos. No lo hagas en paciente enfermo porque no tiene sentido. Cambio en pacientes sanos. Buscando al crónico. Como les dije, el paciente crónico es el que nosotros vamos a buscar. Y el agudo es el que nos busca porque está enfermo. Bien, doctor, ya no hay más preguntas en el chat. Queremos reiterar el agradecimiento por su tiempo y por la excelente ponencia brindada. Asimismo, pedirle a todos los asistentes o a los que puedan activar su cámara por unos minutos, ya que se procederá a tomar la captura grupal de la primera charla de esta jornada. Listo, chicos, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Bien. Queremos dar... Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor.